La historia de la humanidad está unida inextricablemente a las guerras y a las armas que hemos usado para librarlas. Casi un siglo después del inicio de la Gran Guerra, la revolución digital también nos ha introducido en una nueva quinta dimensión de la guerra, en la que gobiernos luchan brutalmente en el ciberespacio. Esta corta historia, que se extiende desde el carro de guerra al virus Stuxnet, dibuja el impacto de algunas de las armas más significativas que se han desarrollado en los últimos 2500 años. En un sentido, todo ha cambiado, en otro, ha cambiado muy poco. A lo largo de la historia, las clases militares se han contado tradicionalmente entre los elementos más conservadores de la sociedad. En el siglo XIX y XX, el ritmo de los cambios tecnológicos y tácticos amenazó con superar la capacidad de controlarlos por parte de las clases militares. En poco menos de medio siglo, los primeros y frágiles aviones de combate que conquistaron el cielo antes de 1914 y entraron en guerra por encima del frente occidental, tripulados por pilotos y observadores armados de forma sorprendentemente con pistolas y dardos, se transformaron en las tecnológicamente avanzadas superfortalezas B-29, capaces en 1945 de lanzar armas atómicas en el corazón de la isla central de Japón. Aún así, vale la pena recordar que el número de víctimas de Hiroshima y Nagasaki, por muy terrible que fuera, quedó empequeñecido por el peaje cobrado por los 6 meses de incursión de los B-29 sobre las ciudades de Japón que precedieron a los ataques de la bomba. Desde 1945 el ritmo de los cambios ha sido incesante. En la actualidad, el principal blindado de combate está amenazado por la obsolescencia como dueño del campo de batalla, y la introducción de los vehículos de combate aéreo no tripulados, UCAV en sus siglas en inglés, amenaza el supuesto de muchos de los pilotos altamente entrenados de las principales fuerzas aéreas del mundo. En contraste, los conflictos asimétricos que se libran por todo el mundo en los países del tercer mundo confirman la durabilidad de una de las armas más destacables del siglo XX, el fusil de asalto Kalashnikov, desarrollado a finales de la década de 1940 y que sigue en servicio por todo el mundo. El carro de guerra 2600 a.C. menos 83 después de Cristo. Las ciudades sumerias del sur de Mesopotamia, que florecieron en el tercer milenio antes de Cristo, nos proporcionan la primera evidencia de formación disciplinadas de infantería pesada, precursoras de la falange, desarrollando largas campañas militares en los inicios del imperio. Los ejércitos de esta ciudad-estado fueron también los primeros en utilizar vehículos con ruedas como plataformas móviles de disparo, como se presenta en una lira encontrada en el cementerio real de Ur, en el sur de Mesopotamia, en uso alrededor de 2600 al 2000 a.C. Eran carros muy poco elegantes, con ruedas sólidas y tirados por burros y posiblemente por anagros, que eran algo más grande, un animal muy resistente a su domesticación. Quizás estas bestias de carga ahora extintas eran híbridos parecidos a las mulas. Los animales se uncían mediante un yugo a una pértiga de tiro y se controlaban con riendas que pasaban a través de una anilla montada en la pértiga. En el carro viajaban 2 hombres, el auriga y un soldado que blandía una lanza o una hacha. Una aljaba de lanzas se proyectaba desde la parte delantera del carro. No existen indicios de cómo se utilizaban estos vehículos en combate. Con sus 4 sólidas ruedas, debían ser pesados y torpes, y los anagros debían presentar un blanco muy atractivo. Lo más probable es que proporcionaran un servicio de transporte hacia el campo de batalla, más que maniobrar en él. Logística. Los primeros siglos del segundo milenio presenciaron innovaciones significativas en el arte de la guerra. La construcción con madera doblada produjo un carro ligero más maniobrable, provisto de ruedas de radio, y el desarrollo del arco compuesto introdujo un sistema para disparar flechas con rapidez desde carros que se
movían con velocidad. Aún así, la construcción de los carros, la creía y la doma de los caballos y el entrenamiento del auriga y del guerrero del carro era una tarea cara que requería un apoyo logístico superior. Para mantener grandes contingentes de carros a su disposición, los ejércitos necesitaban un número sustancial de constructores de rueda y de carros, de arqueros, de herreros y de armeros. En campaña se necesitaban aún más hombres para cuidar de los caballos de reserva y arreglar los vehículos dañados. El carro se convirtió en un símbolo significativo de poder militar. Las grandes potencias de la época, Egipto, los hititas en el centro de Turquía actual y los asirios en lo que en la actualidad es Irak, se convirtieron en perfectos exponentes de la guerra librada con carros. Egipto. Desde 1600 a.C., Egipto convirtió la nueva combinación poderosa de caballo, carro ligero y arco compuesto en un arma para la expansión territorial. Los enormes recursos humanos y materiales de Egipto se encontraban detrás de un ejército que encuadraba decenas de miles de soldados que podían proyectar el poder egipcio mucho más allá de sus fronteras, que ahora estaban bien establecidas. Subiendo por el litoral del Mediterráneo oriental hacia 1485 a.C., el faraón Tutmosis III descubrió que le bloqueaba el camino una coalición de fuerzas locales alrededor de la ciudad de Megido, actualmente en el norte de Israel, que dominaba la ruta hacia el sur de Siria. Tutmosis utilizó la velocidad y la sorpresa para superar a los defensores de Megido y atraparlos en la ciudad, que se rindió después de un asedio de 7 meses. Los carros egipcios jugaron un papel clave en la batalla de Megido, llegando en el momento crítico a aplastar a la federación de fuerzas locales que se oponía a Tutmosis. El carro era un arma de gran valor que solo se podía comprometer en el momento crucial de la batalla. Su tarea era lanzar un ataque que pudieran romper a la infantería enemiga. Una vez que se había cambiado el signo de la batalla, el papel de los carros era perseguir al enemigo, que huía, a la fase en cualquier combate en la que se perdían más hombres y equipos, y un revés se podía convertir en una derrota aplastante. La batalla de Kadesh. El imperio hitita, centrado originalmente en el centro de Turquía, presentó la siguiente barrera a la expansión egipcia. Al principio del siglo XIII a.C., el faraón Ramsés II condujo sus ejércitos hacia Siria occidental para reducir la ciudad de Kadesh, que bloqueaba la senda para enfrentarse a los hititas. Los dos bandos se encontraron en la batalla de Kadesh en 1274 a.C. Inicialmente los egipcios quedaron desorganizados por un ataque de los carros hititas, y la situación solo se pudo recuperar por la entrada en escena de una segunda fuerza egipcia. Kadesh fue una batalla de desgaste que implicó miles de carros y de la que ambos ejércitos salieron muy maltrechos. Las hostilidades entre las dos potencias terminaron con un pacto de no agresión. Los persas. A mediados del primer milenio a.C., los persas refinaron el arte de los carros de guerra con la rueda con guadaña. El soldado historiador griego Genofonte, 425-335 a.C., escribió que los carros con guadaña fueron introducidos en el ejército persa por Ciro el Grande, 530 a.C. Luego, aunque el historiador del siglo IV, Ctesias de Cnido, sitúa mucho antes su origen. Fuentes indias mencionan el uso de los carros con guadaña en la campaña de los Mauryas contra la confederación Vriji durante el reinado Ahasverus, 494-467 a.C. Sin embargo, no sabemos si los carros con guadaña fueron una invención india adoptada por los persas o una invención persa adoptada por los indios. Ciro el Joven, 401 a.C., utilizó carros con guadaña en gran número. Sin embargo, los días de los carros de guerra estaban ahora contados. En la batalla de Gaugamela, 331 a.C., el ejército de Alejandro Magno sencillamente abrió sus filas para dejar pasar
los carros persas antes de atacarlos desde atrás. Los celtas en el norte de Europa, los celtas del siglo III a.C. utilizaron los carros para luchar contra la caballería. Cuando luchaba desde su carro tirado por 2 caballos, el guerrero celta primero lanzaba la jabalina y después se disponía a la manera homérica a combatir con la espada. Julio César, que invadió Britania en 55 y 54 a.C., dejó una descripción del uso britano de los carros. Primero se dispersan en todas las direcciones y lanzan sus armas, y en general rompen las filas del enemigo con la amenaza de sus caballos y el ruido de sus ruedas, y cuando han conseguido penetrar entre las tropas a caballo, saltan de los carros y combaten a pie. Los romanos se encontraron con los carros celtas en la batalla de Mons Graupius, librada en el noreste de Escocia en el 83 después de Cristo. El senador y historiador romano Tácito señaló que la llanura entre los 2 ejércitos resonó con el ruido y con el movimiento rápido de los carros y la caballería. Los carros tuvieron poco efecto. Mientras tanto, la caballería enemiga había huido y los aurigas se habían mezclado en el combate de la infantería. La idea, en síntesis, los carros fueron los tanques del mundo antiguo. Y junto a Salomón, carros y gente a caballo, y tuvo 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Crónicas 2, 1, 14. Todos los príncipes de todos los países del norte están empeñados en ello. La captura de Mégido es la captura de miles de ciudades. De las inscripciones de Tutmosis. Carro de silla. Modelos en arcilla que han sobrevivido proporcionan pruebas de carros más pequeños de 2 ruedas y del llamado carro de silla, que consiste en un eje con 2 ruedas y una silla colocada sobre un poste vertical en la barra de tiro por encima del eje. No sabemos cómo se empleaban estos carros perdidos, pero nos proporcionan grandes evidencias del deseo insaciable del hombre a destinar recursos considerables al desarrollo de sistemas de armas, los orígenes de las sucesivas carreras de armamento desde el mundo antiguo hasta la actualidad. Cronología. 2600 al 2000 a.C., los sumerios usaron vehículos con ruedas como plataformas de disparo móviles. 1600 a.C., cerca de ahí, Egipto combina carros, caballos y arcos compuestos en un ejército que forjó un imperio. 1485 a.C., batalla de Mégido. 1274 a.C., batalla de Kadesh. Cerca del 500 a.C. aparecen en India y Persia los carros con guadañas. 55 y 54 a.C. Julio César invade Britania. 83 después de Cristo, batalla de Mons Graupius.